En el nombre glorioso de Cristo Jesús, te damos gracias, Padre maravilloso, y te bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Y más amén. Gloria a Dios. Bueno, póngase cómodo, hermano, tenga la bondad. Bueno, hicimos una introducción, vamos a ir poco a poco, paso a paso. No tenemos ninguna, tenemos hasta la que venga el Señor para hablar de este tema. ¿Amén o no? ¿Por qué? Porque yo veo, hermano, que desafortunadamente no estamos viviendo conforme a lo que Dios estableció. Entonces vamos a hablar del Evangelio de Jesucristo. El Evangelio de Jesucristo es el verdadero Evangelio. Amén. Digan amén, hombre. Eso, para saber que entendieron. Bueno, entonces saludamos a los hermanos de las redes, que esta gente aquí, ustedes dicen amén, pero ellos no. Pero bueno, aquí vamos. Bendiciones para todos. Entonces vamos a ver el Evangelio de Jesucristo, el Señor. El verdadero Evangelio. Amén. No el Evangelio del Padre Astete, no el Evangelio de Papa, no el Evangelio de allí, de acá, del pastor fulano, del pastor sultano, del teólogo, de nada de eso. Amén. Vamos a ver lo que dice la palabra acerca del Evangelio. Número 1. El Evangelio es la narración de la vida y las palabras de Jesús, o de nuestro, no me gusta decir Jesús, de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, es la buena nueva, que se traduce, esa palabra se traduce buena nueva o buena noticia, del cumplimiento de las promesas o de la promesa hecha por Dios de traer salvación. Esa promesa la hizo por medio de Abraham, de Isaac, de Jacob, y esa promesa se cumplió en el pueblo de Israel, y había que cumplir ciertos parámetros para que ellos fueran los encargados de ganar todas las familias de la tierra. Pero bueno, ya hablaremos de eso cuando lleguemos al misterio de Israel. Gloria a Dios. Amén. Entonces, esa salvación, esa bendición que él iba a dar a toda la familia de la tierra, esa promesa iba a redimir al hombre del pecado. Amén. Él iba a morir en la cruz como cordero de la expiación, del perdón, ¿no? La expiación es cubrir, tapar el pecado. Bueno, podemos decir que toda la humanidad debe recibir esta salvación, debe recibir esta promesa, porque Dios no hace acepción de personas. Desafortunadamente, pues usted sabe que no todos lo reciben. Y entonces también habla esta parte de la resurrección. El Evangelio contiene también la resurrección. El Evangelio de Jesucristo contiene también el arrebatamiento. Algunos niegan el arrebatamiento, pero el Señor dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Amén. Y dijo: no se turbe vuestro corazón ni tengan miedo. Creéis en mí, creed también. Creed en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay para vosotros. Si no fuera así, yo no os lo diría. Voy pues a preparar morada para vosotros, para que allí donde yo estoy, vosotros también estéis. Amén. Gloria a Dios. Bueno, ahora, este Evangelio, hermano, es una buena noticia, que ya vino Abraham, Isaac, Jacob, se formó el pueblo de Israel, vino de esa simiente santa, o de ese pueblo vino la simiente santa mejor, que es Cristo. Y entonces vamos a mirar algunas cosas de lo que tiene que ver con el Evangelio, el verdadero Evangelio. El Evangelio no es un escondedero para mientras, como dice la Biblia, mientras pase el turbión. No. El Evangelio es poder de Dios para salvación. Tampoco es para hacer plata, ni para nada diferente a la salvación. El propósito de Dios es redimir al hombre caído,
restaurar al hombre y llevarlo a la eternidad como era el plan original de él. Esto lo hemos explicado con el tablero. Creo que ya tenemos que ir avanzando un poquitico más en eso. Bueno, el Evangelio contiene también esa vida, esa obra de Cristo, viene de una promesa, viene de la vida y obra del Señor, de lo que Él habló. ¿Amén o no? Dios, habiendo hablado de muchas maneras a los padres por los profetas, en este último tiempo, nos habla por medio del Hijo. Este tiempo, aunque algunos no entiendan o no les guste o busquen otra interpretación, este tiempo es una dispensación, este tiempo que estamos viviendo. ¿Qué es una dispensación? Es una... Gracias, Padre. Es una administración, una economía, una administración. ¿Qué administramos nosotros? Las revelaciones que Dios nos da de acuerdo al andar del tiempo, al mover. En este último tiempo, pues, nos da unas revelaciones más grandes. Amén. Por ejemplo, en este último tiempo, estamos en el final de los tiempos, no hay más oportunidad de ser salvo. Dios trató con el hombre en las diferentes dispensaciones, en la inocencia, en la conciencia, en el gobierno humano, en la promesa, en la ley, y ahora está con nosotros en la gracia. Todo esto lo vamos a ir viendo. Entonces nosotros tenemos que administrar la gracia, lo que Él nos ha dado, el sacrificio de Cristo. Tenemos que administrar nuestra vida espiritual, cómo salimos del pecado, cómo permanecemos en Él, cómo se caracteriza la conciencia, cuáles son las bendiciones que Dios nos otorga. Todo eso lo contiene. En cuanto a su obra, la obra que terminó en la cruz del Calvario va a continuar a través de nosotros, para que sepa que es el Evangelio. El Evangelio no es venir a una iglesia y sentarse en una silla y volver a los 15 o 20 días. No, el Evangelio es las buenas noticias de salvación, las buenas nuevas de salvación. ¿Por qué le hablo yo del cumplimiento del tiempo? Porque muchas veces no se tiene en cuenta la palabra. La misma palabra nos va a decir, nos va a enseñar todas estas cosas. Dice en Gálatas capítulo 4, versículo 4, anótelo ahí, luego lo lee. Dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido bajo la ley. Él nació bajo la ley, o sea que Cristo vivió bajo la ley. Amén. Y cumplió con la ley. Para que lo que era imposible para el hombre, que era someterse a la ley, cumplir todos los mandamientos de la ley, Él nos demuestra que sí se puede. Y entonces, ahora que nos demostró que sí se puede, demostró al pueblo de Israel que sí se puede, y nos demuestra a nosotros, ahora a los que le recibimos y la noche lo vimos, nos da la autoridad para llegar a ser hechos hijos de Dios. Entonces, quiero que entienda que el Evangelio está aquí en estos cuatro libros. Cuatro libros. Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Se llaman evangelios sinópticos, los tres primeros. El último es profético. El primer evangelio escrito es el de Pedro. Perdón, se me salió. El de Marcos. Por mucho tiempo se le llamó evangelio de Pedro, porque la fuente de inspiración de Juan Marcos era Pedro, que fue el discípulo. Luego viene Mateo y luego viene Lucas. ¿Ve? Por eso Lucas dice, por cuanto ya muchos han tratado de poner en orden las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, me ha parecido a mí también, excelentísimo Teófilo, escribírtelos en orden, en el orden que ocurrieron las cosas. Amén. Y luego viene el evangelio de Juan, y Juan es profeta, es un evangelio profético, en el cual encontramos cosas que el Señor pues le reveló a él para ponerlas delante de su pueblo. Amén. Cada uno tiene un propósito, cada uno tiene un enfoque y cada uno tenía una encomienda. Por ejemplo, en Juan es donde dice la Biblia, Juan 5, 22. El Padre a nadie juzga, todo juicio se lo da al Hijo. Amén. Y va a venir el tiempo, 28 y 29 de Juan dice,
cuando los que están en los sepulcros oirán su voz y unos resucitarán para la vida eterna y otros para vergüenza y confusión o condenación, dice según la versión que toque. Amén. Entonces todo esto vamos a definir qué es el Evangelio. El Evangelio son buenas noticias. Para que hayan buenas noticias, aquí empieza el merequetengue bueno. Para que usted le den una buena noticia es porque usted está necesitado, está agobiado, está en medio de una circunstancia difícil, está en medio de una circunstancia adversa, y entonces no escucha sino no. Por ejemplo, ¿qué buena noticia podríamos encontrar ahora? Que todos los enfermos por COVID se sanaron, que nadie más se volvió a enfermar, que abrieron las naciones, las fronteras, los aeropuertos, todo lo que está cerrado se abrió y todo colorín colorado, y este COVID se ha acabado y comieron perdices y fueron felices, y entonces todo el mundo a la sanganería otra vez. Pues todo el mundo, digo el mundo, no la iglesia. Aunque la iglesia a veces también se le pega al mundo para hacerlo. Esa sería la mejor noticia que nosotros encontraremos. ¿Por qué es una buena noticia? Porque todo el mundo tiene temor de la muerte. Déjeme, yo voy dándole a esto un poquito para, con los versículos que usted sabe que están en la Biblia, que los hemos estudiado bastante. Entonces el Señor dice, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Hebreos 2:14, Él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte hasta ese entonces, es decir, al diablo, y librar, diga, librar a todos aquellos que por el temor a la muerte estaban bajo esclavitud. Entonces, ¿por qué estaban bajo esclavitud? Porque la paga del pecado es muerte. Entonces, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Ahora, ¿por qué el temor a la muerte? Porque sabían que iba a la condenación. ¿Sí o no? Eso es lo que dice la palabra. Ahora, ¿qué viene el Evangelio a traer buenas nuevas? No problem. Usted se arrepiente de corazón sincero, se convierte al Señor, Él le da el Espíritu Santo para que lo guíe, para que le enseñe, le da la palabra, el Espíritu Santo lo bautiza en el cuerpo, o sea, lo sumerge en el cuerpo. Usted tiene que sumergirse, tiene que someterse a la iglesia, así lo crea. Dice bautizar es por debajo, meterse, no mandamiento de hombres, sino la iglesia como cuerpo. Nos bautizó en un cuerpo, dice en Corintios, ¿cierto que sí? Y entonces allí viene la buena noticia, se acabó el COVID, gloria a Dios, pero el cristiano no debe pensar así. Esa es una de las cosas que yo quiero hacer énfasis en el conocimiento del Evangelio de Dios. Yo estaba muerto en delitos y pecados, y Él me dio vida juntamente con Cristo, por gracia soy salvo. Todo eso lo vamos a ver. Vamos a ver la gracia, vamos a ver la resurrección espiritual, vamos a ver la resurrección de entre los muertos, que es la que nos da la eternidad, y vamos a ver el sacrificio de Cristo, las cosas más prominentes de eso, los beneficios que tenemos con esto. Vamos a ver todo esto, que esto es parte del Evangelio. Entonces la vida, la obra, las palabras y los milagros, señales, prodigios que hizo el Señor son el Evangelio. ¿Amén o no? Lo otro de Juan hacia adelante, todo eso se hizo en la ley. Esa es la conexión que hay. El traslape entre la ley y la gracia es Cristo. El fin de la ley es Cristo. O sea, el propósito de la ley era traer a Cristo. Entonces, allí en esto, me estoy adelantando, ya les hablé anoche un poquito de esto, le hice una introducción, ¿cierto? Es que pusiera mucho cuidado porque iba a hablar de esto. Y seguimos en la introducción, pero vamos definiendo. Entonces, la ley termina en Cristo y en Cristo empieza la gracia. Entonces, Cristo es la frontera entre la ley y la gracia. Amén. Cuando vino el cumplimiento del tiempo, entonces, ¿qué vino predicando Juan el Bautista? ¿Qué predicó el Señor? Los tiempos se han cumplido, arrepiéntanse
crean en el Evangelio. Cuando le dicen los tiempos se han cumplido, lógico. Algunos burladores, dice Pedro, niegan la venida del Señor. Los tiempos se han cumplido. Amén. Cuando vino el cumplimiento del tiempo, ¿cuál es el cumplimiento del tiempo? Cristo. Ese es el principio y el fin. Quiero hacerle énfasis en esto para que no me lo coja descuidado esta época que estamos viviendo. Ahora, cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, no lo envió antes. Entonces, el cumplimiento del tiempo, el cumplimiento de la promesa de profecía de las 70 semanas de Daniel, entonces empieza, cuando termina la semana 69 para Israel, con la muerte de Cristo. ¿Sí o no? Después de las 69 semanas se le quita la vida al Mesías, etc. Y entonces viene el cumplimiento del tiempo. Falta que se cumpla una semana, que es la gran tribulación. Yo creo que les puedo hablar a ustedes de eso porque todo esto lo conocen ustedes. Amén. Únicamente quiero que usted caiga en la nota para que sigamos adelante. Entonces aquí usted tiene que entender esto. Ya fuimos redimidos de la vana manera de vivir que le damos de nuestros padres. Esto lo hemos venido hablando, por eso te traigo la enseñanza así, la apostasía, luego la necesidad de una renovación espiritual que renovar el entendimiento para poder comprender el Evangelio. Ya fuimos rescatados de la vana manera de vivir que le damos de nuestros padres por medio de la sangre de Jesucristo. Entonces el sacrificio de Cristo me provee libertad. ¿Libertad de qué? De la herencia de pecado que todos traemos de nuestros padres. Número 1, del presente siglo malo, o sea, de la actualidad mundial en donde no se mueve sino la maldad. Si yo ya fui, sean salvos del presente siglo malo, y en este momento el presente siglo malo está mostrando la plaga, el COVID, vino por causa de la maldad del hombre. Y entonces, ser salvos del presente siglo malo y creer en el Evangelio. Entonces, ¿cómo nos libramos de todo esto? Aquí hay que pensar. Aquí dejemos la teología a un lado, dejemos tanto cuento y tanta predicación ahí emocional y pensemos. Allá afuera está el coco. Pero el que venció al coco, mayor es el que esté en nosotros. Ahora, esto yo no le digo para animarlo. Esto le digo es para que usted entienda, para que se entere, para que coordine los pensamientos, para que ordene sus pensamientos, su conducta, su corazón. ¿Amén o no? Amén. Entonces del Evangelio vamos a tener muchas cosas. Vamos a tener el testimonio del Evangelio. El testimonio del Evangelio es la resurrección. Y usted y yo somos testigos de la resurrección de Cristo. Le voy a leerle una porción bíblica, pues. Usted y yo somos testigos. El Señor dijo, ustedes serán mis testigos. ¿O no? Si yo soy un testigo de que el Señor murió por mí, llevó mis pecados, las maldiciones, mis enfermedades, por su herida yo fui curado, resucitó entre los muertos, y esa resurrección me da vida eterna a mí, y yo tengo vida eterna, quiere decir que al diablo no me puede matar a mí. Así de sencillo, el diablo no va a ser tan bruto. Escuchen lo que le estoy diciendo. El diablo no va a ser tan bruto para matar, suponiendo que Dios le permitiera. Que Dios le permitiera. Pero aquí hay un versículo que usted tiene que tener en cuenta, que es 1 de Juan 5:18, que dice, el que es nacido de Dios tiene una simiente incorruptible en él y no peca, y el maligno no lo puede tocar. Quiere decir que hay muchas formas
de abrir puertas al maligno para que le toque. Y es el pecado. Ahora, el pecado es, ¿qué es pecado? Todo lo que sea desobediencia a la palabra es pecado. Entonces, ¿cómo haremos, hermanos? ¿Qué hacemos? Si hay hijitos míos, estas cosas les he escrito, estas, para que si pecan, acudan donde el abogado, él les arregle el problema. Y la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. El problema es que el Señor mandó a predicar una forma y se está predicando de otra. Vamos a ir con este texto primero, que es el testimonio de la obra de Cristo. Bueno, Hechos capítulo 2, 24 al 32. Voy a usar la versión Biblia de las Américas. A quien Dios resucitó, poniendo fin a la agonía de la muerte, suelto los dolores de la muerte, dicen otras versiones. ¿Por qué? Porque la muerte de Cristo fue dolorosa, fue horrible, fue cruenta. Azotado, colgado de un madero, traspasado con clavos, etcétera, coronado con espinas, azotado. Entonces, aquí me gusta más, por eso dice, a quien Dios resucitó, poniendo fin a la agonía de la muerte, puesto que no era posible que él quedara bajo el dominio de ella. Escúchelo bien, cuando resucitó el Señor ya no estaba bajo el dominio de la muerte. ¿Por qué? Porque él no tenía pecado. Cuando nosotros estábamos muertos en delitos y pecados, confesamos nuestro pecado, aceptamos a Cristo como Señor y Salvador, entonces ya la muerte está vencida. Es imposible que nosotros sigamos bajo el dominio de la muerte. Y cuando digo el dominio de la muerte, con enfermedades, con cosas, amén. Cualquier persona se puede enfermar. Pablo dice que él enferma, yo lo enfermo. Amén. Pero no es para que una persona tenga temor de la enfermedad, tenga temores. No, usted tiene que saber que afuera hay una plaga, que hay unas cosas, hay enfermedades, hay infecciones, hay cosas, y que usted tiene que tampoco pueda tentar a Dios a andar, tírate de aquí y el Señor a sus ángeles mandará. No, usted tiene que hacer lo que tiene que hacer. Usted tiene que caminar, y yo también, todos nosotros tenemos que caminar a la manera de Dios, pero nunca tentando a Dios, obligando a Dios que haga cosas que nosotros no hacemos. Que haga cosas que nosotros no hacemos. Dios no puede hacer que una persona se sane cuando esa persona no cree. Él ya le dio la fe, ahora úsela, cultívela, hágala crecer y de todo. Amén. Bueno, entonces era imposible que él quedara bajo el dominio de la muerte. Verso 25, porque David dice de él, este es el testimonio de los profetas. Hay muchos versículos que yo quiero que cuando lleguemos al punto de la resurrección vamos a leer algunos. Dice, porque David dice de él, veía siempre al Señor en mi presencia, pues está a mi diestra para que yo no sea conmovido. No vaya a confundir la lectura. Entonces, el Señor nos está diciendo, yo veía al Padre en mi presencia para que yo no fuera conmovido. No dice así. Veía yo siempre al Señor en mi presencia o a mi diestra. Amén. Pues está a mi diestra para que yo no sea conmovido. El Señor está con nosotros, al haya muerto en la cruz. Está hablando de la resurrección, que la muerte no pudo detenerlo. Por lo cual mi corazón se alegró y mi lengua se regocijó, y aún hasta mi carne descansará en esperanza. Aún aunque me lleven para allá, para la 25, a reventar espalda, como dicen muchos, esta carne va a reposar en esperanza. ¿Cuál es la esperanza? Diga, la resurrección. Pues tú no abandonarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. La corrupción es la condenación. Amén. Me has hecho conocer los caminos de la vida. Me llenarás de gozo con tu presencia.
Hermanos, del patriarca David os puedo decir confiadamente que murió y fue sepultado, y su sepulcro está entre nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que Dios le había jurado sentar a uno de sus descendientes en su trono, escuche esta versión, verso 30, 31, y siendo profeta y sabiendo que Dios le había jurado sentar a uno de sus descendientes en su trono, miró hacia el futuro y habló de la resurrección de Cristo, que no fue abandonado en el Hades, ni su carne sufrió corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Dijo, y si tú resucitaste, tampoco a mí me vas a dejar de la tierra. Amén. Vamos a ir a Oseas. Si no entendió ese versículo, vamos a ir a Oseas. Capítulo 6, versículo 2. Hay un montón de versiones bíblicas que este versículo lo descuartizan, lo dañan, le dan la interpretación que quieren. Pues por eso esas versiones, la pluma mentirosa del escriba cambió la verdad por la mentira. Hay un montón de versiones diciendo es que el tiempo se ha cumplido, pero aquí dice es diferente. Dice, nos dará vida después de 2 días, en el tercer día nos resucitará y viviremos delante de él. Amén. Isaías 25, 8. Este es el Evangelio de Jesucristo, da vida nueva, resucita. Por eso cuando habla de la experiencia nuestra con el Señor, dice que nosotros estábamos muertos en delitos y pecados. Y Él nos dio vida juntamente con Cristo y nos resucitó. ¿Amén? ¿Lo tienen? Destruirá la muerte para siempre y enjugará Jehová el Señor toda lágrima de todos los rostros, y quitará la afrenta de su pueblo de toda la tierra, porque Jehová lo ha dicho. ¿Cuál es la afrenta? Y a la muerte, y el menosprecio, la burla, los ataques por los cuales destruirán su pueblo, el pueblo de Israel, ¿no? Primera Corintios 15, 54. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. Amén. Y entonces vamos a Oseas 13, 14. Voy un poco rápido, usted anote las citas, luego las estudie en su casa, porque es que el tiempo nos lo recortaron, porque tenemos que salir antes de las 8. Amén. Oseas 13, 14. De la mano del Seol que los rescataré, los redimiré, los libraré de la muerte. Oh muerte, yo seré tu muerte y seré tu destrucción, oh Seol. La compasión será escondida de mi vista, ni te soñes que te la voy a dejar pasar, te voy a destruir. Bueno, hay un montón de versículos más. Ahora, si el Evangelio son buenas nuevas, entonces yo creo que esta es la mejor noticia que Dios me da. Que yo estaba en pecado. Y que como estaba en pecado, la paga del pecado es muerte. O sea, tenía boleta de captura de todos los cementerios del mundo. ¿Hago entender? Pero Él envió a su Hijo cuando vino el cumplimiento del tiempo, cuando Dios le dio todas las oportunidades a las generaciones pasadas, y efectuó todos los planes de salvación para que el hombre se volviera a Él, y no correspondió. Entonces ahora mandó a su propio Hijo para que lo redimiera, para que Él tomara nuestro lugar y con su muerte nos diera la vida. Porque es que esto hay que volver a evangelizar la iglesia. Algunos parecen que la vida de ellos se lo hubieran dado ellos mismos.
Yo dependo, mi vida depende del Señor Jesucristo. Ya le voy a mostrar. Vamos a ver versículos. Amén. Entonces, ¿por qué hay que evangelizar a los demás? ¿Por qué, si ellos tienen sus propias religiones, ellos tienen sus propias creencias, déjenlo así? Que él es testigo de Jehová, que él es mormón, que él es de aquí, que él es de allá. ¿Por qué hay que evangelizarlos? No meterles una religión a la fuerza, no forzarlos. Siempre se lo he enseñado así. Nadie puede venir a mí si mi padre no lo arrastra, o otra versión dice no lo atrae. Me gusta mucho cuando dice no lo arrastra, porque me acuerdo del tabernáculo, que había que entrar en la presencia de Dios por debajo de los velos arrastrados. Amén. Nuestro mensaje en el Evangelio es el Señor Jesucristo. O escúcheme, hermano, no evangelicen mal, no le diga a nadie, Dios tiene un maravilloso plan para ti. No, hay que confrontar la persona con el pecado. ¿Por qué necesita a Cristo? Porque usted está en condenación, está en pecado, porque usted nunca se ha arrepentido, porque usted camina según sus propios mentes, porque tu pensamiento no es mi pensamiento, etc. ¿Amén o no? ¿Estamos aquí o no? Que mire que si usted va a la iglesia, que el Señor va a hacer volver a su marido. No. Puede que lo haga Dios, pero usted no puede comprometer a Dios. Ese no es el Evangelio. Que si usted viene al Señor y se arrepiente, entonces Él va a arreglar su hogar. Mentiras. ¿Dónde están los enemigos del hombre? Lo que pasa es que si usted es fiel y camina en la voluntad de Dios, Dios lo puede bendecir y restaurar su vida. Cuando restaure su vida, entonces los que no conocen la palabra van a ser ganados sin palabra. Puede ser una salida esa. Y de todas formas, la misericordia de Dios no está en nosotros. Si usted le promete a una persona que si usted va a la iglesia, que su hogar se le va a componer y la persona viene únicamente porque le dijo que fueran a la iglesia, pero no le han hablado del sacrificio de Cristo, no le han hablado de la expiación, no le han hablado de la imputación del pecado, no le han hablado de la bendición, de las promesas. Esa persona va a venir a la iglesia a encontrar con que me mintieron, porque ya llevo un año, llevo 2 años y le he puesto empeño en ir, que no faltar. No es por venir, no es por faltar. La fe sin obras está muerta. Esto le estoy definiendo más o menos cuál es el Evangelio de Cristo. Seguimos con la introducción que empezamos ayer. Amén. Ahora, por eso el Señor dijo, ir por todo el mundo, Marcos 16:15, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. No a las criaturitas que le gustan a usted. No solamente a las jovencitas de 16, 18 años, 20 años, 25 años. No solamente a los jovencitos. Hay tanta cosa rara hoy. Grupo de jóvenes para evangelizar jóvenes. Yo veo que el joven Samuel era un muchachito, un jovencito, y le pegó que profetizar al sacerdote Elí. Yo veo que David era un jovencito y ministraba para que se le quitara, se aplacara el chamuco a Saúl. Hoy en día es un evangelio diferente. La iglesia primitiva no hacía culto de damas, no hacía culto de jóvenes, no hacía culto de caballeros, no hacía culto de empresarios, no hacía culto de eso. ¿Es pecado hacerlo? Yo no digo que es pecado, pero a veces perdemos el norte, hermano. Perdemos el enfoque del evangelio, porque el evangelio es poder de Dios para salvación. Que vengan los empresarios, ¿para qué? Para que sean salvos. Que vengan las mujeres para que sean salvos, que vengan los muchachos para que sean salvos.
pero no que vengan los muchachos a hacerles aquí una rutina, a hacerles un entretenedero, para que no se vayan a la discoteca. No, va a venir a recibir a Cristo, se le va a enseñar, se va a ministrar, para que Él reciba en su corazón lo que el mundo no le da. Cuando uno recibe lo que el mundo no le da, entonces uno sabe dónde está la verdad. Amén. A ver si entendemos, vamos entendiendo. El Evangelio cambia la luz, el Evangelio cambia las tinieblas en luz. Vamos a ir mirando la Biblia. Abra su Biblia, Juan capítulo 1. Ahora sí vamos a leer y usted marque esos versos. Estoy utilizando para esta lectura la Biblia de las Américas. Es muy igual. Amén. Juan capítulo 1, verso 4. En Él, en Cristo el Señor, estaba la vida. Y la vida era la luz de los hombres. ¿Puede un hombre tener vida si anda en tinieblas? Diga, no. Verso 9. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. El Evangelio manifiesta el carácter de Dios, el amor y la justicia. Escúchelo. El Evangelio manifiesta dos cosas, el carácter y el amor. Revela el carácter de Dios, el amor y la justicia. Vamos a mirar el amor primero. De tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que crea no se pierda. ¿Por qué no se pierde si está en pecado? Porque creyó, y cuando creyó aceptó que está en pecado, y cuando aceptó que está en pecado, entonces reconoció que necesita salvación y que el único salvador es Jesucristo, que no le sirve la Virgen del Agarradero, que no le sirve San Judas tan feo, que no le sirve ningún muñeco, que no le sirve ningún pastor, que no le sirve ningún cura, que no le sirve nadie. Solo Jesucristo salva. Amén. Así tiene que ser. Entonces, en el Evangelio se manifiesta el carácter de Dios. Dios es amor, pero también es justicia. Él es el juez. Amén. Y si es un juez, es porque tiene una ley. Porque ¿con qué va a juzgar? Con una ley. Con mandamientos. Bueno. Entonces, de tal manera amó Dios al mundo, que envió a su Hijo para que todo aquel que él crea no se pierda y tenga vida. ¿Cierto que sí? Ahora, ¿qué dice el verso 17? ¿Lo tiene o no? Porque no envió Dios a su Hijo al mundo, ¿para qué? Capítulo 3, 17 estamos. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Escúchelo. Ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. ¿Cómo se lo va a predicar? Llevándolos a la condenación. No vino el Señor a condenar al mundo. Dos aspectos de esto que le estoy diciendo. Hipócritas, fariseos, escribas y fariseos que recorren mar y tierra para hacer un prosélito, un convertido, y una vez hecho lo hacen dos veces más hijo del infierno que ustedes mismos. El Señor no vino, cuando nos manda a predicar es para salvación. No vino al mundo a condenar al mundo, sino para que el mundo fuera salvo. Cuando usted va a predicar la palabra, le va a llevar a la persona mensaje de salvación.
¿Tiene que hablarle del pecado? Claro que tiene que hablarle. Pero no le corresponde a usted mandarlo al infierno, ni decirle hijo del diablo porque no lo atendió, ni maldecirlo. Pablo no maldijo allá en el Areópago donde estaba a los atenienses, estoicos y epicúreos lo escuchaban. Y cuando habló de la resurrección se burlaban de él. Dijo, bueno, ya te veremos en otra ocasión. Dijo, más algunos creyeron. Eso es lo que tenemos que aprender. ¿Amén o no? Bueno, entonces es amor. Dios es amor, pero es justicia. De tal manera amó Dios el mundo y no vino el Señor a condenar, sino a salvar. Ahora vamos a leer el versículo 18. ¿Qué dice el versículo 18? El que en él cree no es condenado, pero el que no cree que ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. El que en él cree no es condenado. Pero el que no cree ya está condenado. No lo meta al infierno. Él no ha salido allí. Usted lo va a sacar del infierno. Hermano, ese evangelio es muy tóxico, es muy cáustico. Ese es el evangelio de Jesucristo. Es el evangelio del Señor. El que no cree ya está condenado. ¿Por qué está condenado? Porque no ha creído. Ahora sí entiende por qué tenemos que ir de fe en fe. Porque el evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el evangelio la justicia de Dios se manifiesta, se revela por medio de la fe. Por eso hay que mostrar la fe. Por eso la fe no se puede mostrar sino por medio de lo que uno hace. Por eso hay que hacer frutos dignos de arrepentimiento. Entonces el evangelio no es una recocha. ¿Usted qué es? Cristiano evangélico, pandereta, aleluya, gloria a Dios, descarriado y de todo. Dios tiene un ordenamiento. Él va a ordenar nuestro paso. Él cambia las tinieblas en luz. Amén. Miremos aquí otra vez. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. ¿Sí o no? En el mundo estaba y el mundo no le conoció. ¿Por qué? Quedaron tinieblas. Ahora de ahí se desprenden un montón de versos que podríamos hablar. Por ejemplo, Filipenses. Esto es lo que enseñan los apóstoles. ¿Y por qué usted dice que el evangelio de Jesucristo ya se fue por el evangelio de Pablo? Espérese pues. A todo su tiempo, yo le voy a explicar. Capítulo 2. El que cree en él no es condenado. ¿Por qué? Porque anda en luz. Ahora dice, versículo 12, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Yo no obedezco cuando me están mirando, cuando me tienen vigilado, cuando me tienen controlado solamente. Yo obedezco también cuando nadie me está viendo. Rapidito, que el pastor no se dé cuenta. De arriba, satelitalmente lo tienen vigilado. Amén. Sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y con temblor.
¿Cómo me tengo que ocupar de mi salvación? Con temor, reverente, temor y temblor. Qué miedo uno desafiar, enfrentarse, horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Amén. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Si nosotros estamos haciendo la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. ¿Cierto que sí? Él va a producir en nosotros el querer hacer la voluntad de Él. Cuando nosotros en nuestro corazón hay un sentir de hacer algo diferente a la voluntad de Dios, no es de Dios ese sentir, es del otro. Dios es el que produce en nuestro corazón el querer como el hacer por su buena voluntad. Él va a poner en nuestro corazón hacer su voluntad. Cuando yo quiero orar, cuando yo quiero leer la Biblia, cuando yo quiero llegar al culto, cuando yo quiero servir, eso no es del diablo, eso es de Dios. Cuando yo no quiero orar, cuando yo no quiero leer la Biblia, cuando yo no quiero congregarme, cuando yo no quiero hacer nada, eso no viene de Dios, viene del diablo. Ah, usted está muy tosco, pastor. Así es. Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, no complicados, y sencillos hijos de Dios sin mancha, puros, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares del mundo. Entonces, ahora sí, ustedes son la luz del mundo. Somos la luz del mundo. Amén. Unos alumbran más, otros menos, pero somos la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se lleva la luz y se mete debajo de una mesa o de una cama, de un almud, sino que se coloca en un lugar alto, en el candelero, que es la iglesia, para que alumbre. Cuando usted sale de aquí, entonces usted va con la lamparita encendida, porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz. Sale con su lamparita encendida y los demás, los que caminan al lado suyo, tendrán que ver las tinieblas, no van a tropezar. Pero si alguno aborrece a su hermano, anda en tinieblas y no sabe para dónde va. Esto es luz. Somos luminares del mundo en medio de una generación perversa y maligna. Ay, que es que la gente ahora, que para... Sí, la Biblia dice, hombre, ¿para qué? ¿Cuál es el problema? Que es que le paran un carro en la puerta con todo el volumen y poniendo ahí música de la que no es. Porque estamos en medio de una generación así, que es uno guardado en la casa y los otros haciendo fiesta y desorden, pero ellos, pues sí, pero es que estamos en medio de una generación maligna y perversa. ¿Para qué se amarga? ¿Para qué se queja? ¿Qué tiene que hacer? ¿Evangelizarlos? Se le cayó el carriel. ¿Qué es lo que hay que hacer para acabar con eso? Dicen, mira, Jesucristo es la salvación. Vos bebés más que macho soleado, porque tenés un vacío en tu corazón. No, que yo soy alegre. Dejate en enero y verás que te da la tristeza tan horrible que vas a tener. No sos feliz, sino allí como una lombriz cuando estás en el barranco de tierra. No más. El mundo pasa en sus deseos, el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Qué hacemos entonces? Estamos en medio de una generación perversa y maligna. Te atropellan, te violan los derechos, te tratan de allí mal, te ofenden y todo demás.
Por eso estamos en medio de una generación perversa y maligna y no podemos sin mancha hacer todo sin murmuración y contienda para que seáis, ¿cómo? Irreprensibles y sin mancha en medio de esta generación. Me va a responder con dos piedras en la mano. Va a responder con las mismas blasfemias, con las mismas groserías, con la misma actitud de los demás. Le apagaron la luz, mijo. ¿Cuál es la condenación? Que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. ¿O no? ¿Cuál es la condenación? Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. El mandamiento es lámpara, la enseñanza es luz. ¿Se acuerda usted de la parábola de las vírgenes e insensatas? ¿Tenían lámpara? ¿Eran vírgenes? Amén. ¿Tenían lámpara? Amén. ¿Por qué no alumbraban? No tenían aceite. ¿Aceite figura de qué? Del Espíritu. No hemos entrado a hablar del Espíritu todavía. Las palabras que les he hablado es espíritu y vida. Que el Espíritu es el Espíritu de vida. Ay, Señor, ayúdame. Vuelvo y leo. Vamos a leer otra vez. ¿Qué leemos? Juan. Capítulo 3. Vuelvo y leo. Versículo 16. El amor de Dios. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Nosotros no somos de los que retrocedemos en la fe, sino los que tienen fe para preservar el alma, o sea, para mantener la salvación. Verso 17, el amor de Dios. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Ahora miremos la otra parte. El carácter de Dios, ¿cuál es? El evangelio que hace nos muestra dos aspectos del carácter de Dios. Solamente dos. Estamos tocando, muestra todo, pues su eternidad y todo, pero el carácter de Dios, amor y justicia. Vamos a ver la justicia. 18. El que en él cree no es condenado. Esa es la justicia de Dios. Creyó, ya es salvo. ¿Sí o no? Pero el que no cree ya ha sido condenado. Porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Verso 19, justicia de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. ¿Sí o no? ¿Qué tiene usted que amar? ¿Las tinieblas o la luz? Ay, Señor. Primera de Juan 5:18. Léalo, que ya yo lo leí. Lo oigo. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Bueno, ese es anda en luz. Ahora, ¿qué problema con el versículo 19? Sabemos que el que es nacido de Dios tiene una simiente incorruptible en él y no peca. Y Dios lo guarda y el maligno no lo puede tocar. Sabemos. Ahora sabemos también el verso 19. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno.
El mundo entero está bajo el dominio del diablo. ¿Y qué hacemos en diciembre? Diga, yo permanezco en luz. ¿Y otros? No. ¿Se puede perder la salvación? ¿Qué discusión? No es de este año. Siglos. Salvo una vez, salvo para siempre. Desde la Reforma, que la salvación no se pierde. El Señor dijo que la cuidemos. Yo no voy a cuidar algo que no se pueden robar. Cuide la Torre Eiffel. ¿Será que la roban? Pero se puede caer por falta de mantenimiento. ¿Sí o no? Se cayó esta por falta de mantenimiento. Fue lo que se decía a orar al Señor y digo, vamos, ya es tiempo de salir corriendo. Van a ser las 8. Padre Celestial, en el nombre de Jesucristo te damos gracias, Señor. Aquí todo es con aplicación. Te damos la gloria, la honra, la alabanza y la adoración, Señor. Y te suplicamos, Señor, nos ayudes a entender, a definir lo que es el Evangelio, a entender, Señor, lo que es, Señor, la salvación. Señor, ayúdanos, Dios mío, para poder llevar adelante, Dios de los cielos, el conocimiento a tu pueblo, Padre. He recibido de ti, de tu palabra, Señor. Tan sencillo es leer tu palabra, tan sencillo. Todos seremos enseñados por Dios. El Espíritu Santo nos va a llevar a toda verdad. Él va a tomar de lo tuyo y nos lo va a revelar. Yo te pido, Señor, revelación. Yo no te pido, Señor, bendito Dios, que seamos doctos, Señor, sino que podamos entender aquellas cosas que ojo no vio ni oído yo. Que podamos entender aquellas cosas, Señor, que sobrepasan el entendimiento humano, dice tu palabra. Y ser, Señor, instrumentos para la gloria tuya. Saber, Señor, que somos hijos de luz. No somos de las tinieblas, Señor. Estamos en tu luz. Y en tu luz vivimos y en tu luz queremos vivir. Y te pedimos, Dios mío, que nos ayudes cada día, Señor, a entender tu misericordia y apartarnos para ti. El tiempo es corto, Señor. Tu palabra dice, Dios mío, Señor, que ahora está más cerca nuestra salvación que cuando creímos. Ha llegado el cumplimiento del tiempo, Señor. Hace 2000 años, más de 2000 años, vino el cumplimiento del tiempo y estamos esperando, Señor, tu regreso, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Amén. Dios le bendiga, Dios le guarde. Mañana a 7 de la mañana tenemos tiempo de clamor. Dios le bendiga.